Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio diario de la palabra. Como cada mañana debemos hacerlo, no sé si tú lo haces en otra hora, pero como cada mañana, nosotros debemos de poner en primer lugar el estudio de la palabra de Dios. Y ahora continuamos con el libro de Génesis, el Génesis. Ese primer libro donde está el origen de todo, donde todo inició, donde fue la creación, donde se relata la creación. Y el tiempo ha volado, mis hermanos, y estamos ya en la lección número 9. Lección número 9 que se titula Jacob el suplantador. Jacob el suplantador es el título de la lección que estaremos estudiando esta semana. Pero antes vamos a tener una oración para que Dios pueda enviar a su Santo Espíritu y que nos guíe a través del estudio en los próximos minutos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente porque nos das un día más de vida aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Padre, nuevamente nos disponemos a aprender de tu palabra. Nos disponemos a aprender de las historias, de las experiencias de aquellos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de este estudio. En los próximos minutos, Señor, podamos estudiar tu palabra con la ayuda de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya, y que también sea de provecho para nuestras almas, para nuestra vida espiritual. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como les decía, ya lección número 9, ya pasó rápido el tiempo. Ya estamos a 4 lecciones de finalizar un trimestre más. Y así como a lo largo de estas 8 lecciones anteriores, hemos sacado oro, por decirlo así, para nuestra vida espiritual. Hemos sacado lecciones muy provechosas. Hemos aprendido mucho de la palabra de Dios a través del estudio de las 8 lecciones anteriores. Y seguramente esta semana, en esta lección número 9, con seguridad les digo que no va a ser la excepción, no va a ser diferente. De igual manera vamos a aprender mucho, mucho más. Y dejamos ahora lo que es la vida de Abraham, que ya estudiamos durante 3 semanas. Ahora nos metemos de lleno al estudio de la vida de Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, el suplantador. Vamos a estudiar para el día de hoy domingo 22 de mayo, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y para eso vamos a leer un párrafo que está ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículos 21 en adelante. Vamos a leer el versículo 21 y dice lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Isaac estaba orando porque Rebeca era estéril y ellos estaban esperando, ¿verdad?, su descendencia. Y es que Dios, hermanos, siempre va a cumplir su pacto. Cuando Él hace un pacto con la raza humana, Dios lo cumple. Dios lo va a cumplir. De cualquier manera, independientemente
la desobediencia del hombre, independientemente nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestro pecado, de alguna manera, Dios va a cumplir su pacto con cada uno de nosotros. Y continúa diciendo la lectura en el versículo 22. Y los hijos, dice, luchaban dentro de ella. Rebeca había quedado embarazada y los hijos, dice el versículo 22, luchaba dentro de ella. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Le dijo lo siguiente Jehová. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, dice, servirá al menor. Eso fue lo que Jehová le respondió cuando Rebeca se presentó delante de él, ¿verdad? Para consultarle lo que estaba pasando en su vientre. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Versículo 25 dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú era el mayor. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca dio a luz a los gemelos. Bien. Jacob y Esaú, el título de la lección para el día de hoy, domingo 22. Jacob y Esaú, los gemelos de Isaac, los hijos gemelos de Isaac, y presentan un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Hay una diferencia grande marcada en su vida y en su carácter. Esa desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que naciera, ¿verdad? Y leímos ahí en la cita bíblica cuando Jehová le contestó a Rebeca y le dijo, le habló de 2 pueblos que serán divididos desde tus entrañas, ¿verdad? Que un pueblo iba a ser más fuerte que el otro y que el mayor iba a servir al menor. Todavía se le dijo, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú era el hijo favorito de su padre Isaac, ¿verdad? Y una característica de Esaú era que Esaú permanecía o estaba concentrando todo su interés en lo presente. Para Rebeca, Jacob era su hijo predilecto. Y Jacob pasaba pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Jacob se preocupaba más por el futuro, ¿verdad? Eso nos dice Patriarcas y Profetas en la página 157. Y en la página 158 leemos lo siguiente. Las promesas hechas a Abraham, confirmadas a su hijo, eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas. ¿Cuál promesa? La promesa de la descendencia. La promesa de la simiente. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de una gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino que también la preeminencia espiritual. El que recibía la primogenitura debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el redentor del mundo. Qué privilegio más grande el que estaba allí en esa promesa para Jacob y Esaú. El primogénito era el que recibía todo ese privilegio. Ese era el pacto. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Aunque la historia la conocemos,
¿verdad? Muchos conocemos ya la historia. En cambio, dice, continúa diciendo Patriarcas y Profetas, en cambio también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios, como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos. En el matrimonio, en las relaciones de la familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. Qué gran responsabilidad también. Gran privilegio, pero una gran responsabilidad, ¿verdad? Su vida espiritual debía ser grande, debía ser fuerte, debía depender de Dios, el primogénito. En la página 158, Patriarcas y Profetas, ahí es donde nos dice todo eso y nos dice lo siguiente también. Nos dice que Isaac presentó a sus hijos estos privilegios y estas condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía el derecho a la primogenitura. Jacob y Esaú tenían claramente todo el panorama. Pero Esaú dice que no amaba la devoción. Esaú no tenía inclinación hacia la vida religiosa, dice Patriarcas y Profetas. Dice Elena de White en ese libro. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Imagínense lo que significaba para Esaú todas esas exigencias espirituales. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, dice el espíritu de profecía. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Estamos hablando de Esaú. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían su felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante, dice el espíritu de profecía. Rebeca recordaba las palabras del ángel y con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus dos hijos. Estaba convencida Rebeca de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Y repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor. Y se mantuvo firme en ese propósito, Isaac. Isaac se mantuvo firme en que Esaú era el primogénito y que él iba a recibir la bendición. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura. Y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que Jacob ansiaba. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Esos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Estamos hablando de Jacob, totalmente diferente a lo que hablamos anteriormente de Esaú. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Eso está en la página 158 de Patriarcas y Profetas. Y dice la página 159, pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales,
Jacob no tenía todavía el conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón, dice, no había sido renovado por la gracia divina. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, en la escritura a Esaú se le llama profano. Y aquí vamos a la historia, prácticamente la conocemos. Esaú, allí en la lectura en Génesis 25, en el capítulo 27 al 34, ahí se nos dice cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y ahí se nos dice que él decidió cambiarla por un plato de comida, por una vianda se le llama en otro lugar. Lo que hemos leído de Esaú, cómo él menospreció la primogenitura, todas esas bendiciones, todo ese privilegio y toda esa responsabilidad, que él quería su libertad, él sentía que eso era un yugo. Y dice el espíritu de profecía en la página 162, dice lo siguiente, y es muy interesante porque lo podemos aplicar a nuestra vida. Dice lo siguiente: a causa de su indiferencia a las bendiciones y requerimientos divinos, la escritura llama a Esaú profano, dice el espíritu de profecía, que Esaú representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Qué tremendo lo que nos dice. ¿Cuántos en este mundo hay que menosprecian la redención comprada por Cristo hacia cada uno de nosotros? Y que estamos dispuestos, dice, a sacrificar la herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Qué tremendo. Espero que tú no estés representado por Esaú. Multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman, y dice 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice que este tipo de personas son dominados por sus inclinaciones, dice el espíritu de profecía, y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. No quieren negar el yo. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios, prevalecen, dice, las exigencias del apetito. Y Dios y el cielo son tenidos en poco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Si se nos da, dice que si se les da a escoger entre la satisfacción del apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas, dice que pesa más la satisfacción por el apetito depravado. ¿Cuántos aún entre los que profesan ser cristianos, dice el espíritu de profecía? Siempre en la página 162 de Patriarcas y Profetas dice: ¿cuántos aún entre los que profesan ser cristianos se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Cuando aquellos que se les hace un llamado de atención porque están errados
en su actuar se ofenden. Ven que no pueden retener esos placeres perjudiciales y al mismo tiempo quieren alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, deciden a no seguir en ella. Qué triste, qué tremendo. Espero que no estemos en esa situación representados por Esaú. Y continúa diciendo en la página 162, patriarcas y profetas, millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer sus deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio, precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de placeres egoístas. Qué claro el mensaje que nos deja patriarcas y profetas representados en la vida de Esaú y en la vida de Jacob. ¿Por cuál de los dos está siendo representado tú en este momento, mi querido amigo y mi querido hermano? ¿Estás despreciando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros? ¿O estás con ansias y con deseo de un crecimiento espiritual, de buscar a Dios cada mañana, cada día, a través de la oración, a través del estudio? ¿Dónde estás ubicado en este momento? Que el Espíritu Santo, mi hermano, te ayude a poder decidir con sabiduría cuál es el camino que debes seguir. Espero que tu decisión sea ser representado por la vida de Jacob, aquel que ansiaba tener ese privilegio, esa bendición de que la descendencia de la descendencia de él saliera el Mesías. Aquel que le gustaba la vida espiritual, crecer en la vida espiritual. Espero que esa sea tu decisión. Pongámonos en las manos de Dios, que es la única manera que vamos a poder conseguir la vida eterna, conseguir vencer este mundo, vencer todas esas tentaciones que Satanás pone diariamente en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y que puedas cada día permanecer conectado con el cielo. Un abrazo y te espero el día de mañana para que continuemos nuestro estudio de la vida de Jacob y Esaú. Que tengas un feliz día.